Profe, ¿va a dibujar en el pizarrón? ¿Cómo? Sí, es que va a usar el pizarrón. Sí, ¿se ve o no? Ahí, eso le ve, sí. Ahí se ve bien. ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Bueno, hemos dicho que vamos a ver equilibrio de fuerzas. El equilibrio de fuerzas se lo puede obtener analíticamente o gráficamente. Cuando ustedes han visto fuerzas concurrentes, que es aquella donde todas las rectas de acción de las fuerzas concurren al mismo punto. Por ejemplo, cuando ustedes tenían todas concurren aquí al punto A, eso se llama sistema de fuerzas concurrente. Las condiciones gráficas de equilibrio de un sistema de fuerzas concurrente es que el polígono de fuerzas sea cerrado. Porque ustedes han visto cuando hacían polígono de fuerza que el segmento que queda entre el origen de la primera y el extremo de la última se llama resultante. Eso habían visto ustedes. Por ejemplo, si yo pongo una fuerza a continuación de la otra, este segmento, se llama resultante. Esto. Entre el origen de la primera y el extremo de la última. Ahora, si existiera una fuerza tal como esta azul, de manera que el polígono de fuerza sea cerrado, no tendríamos un segmento entre el origen de la primera y el extremo de la última, por lo tanto no habría resultante. Entonces, cuando tenemos fuerzas concurrentes, con esto es suficiente, porque al no tener resultante, el sistema está en equilibrio. Eso se condice en la parte analítica, ustedes han visto, con dos sistemas de ecuaciones, que pueden ser dos proyecciones, una de fuerza horizontal y una de fuerza vertical igual a 0, o una de proyecciones y una de momento, o dos de momento. Ahora, vamos a ver qué sucede si en lugar de tenerlas a todas estas todas iguales, concentradas en ese punto, tendríamos, por ejemplo, la P1, fíjense que son las mismas, pero son no concurrentes. Si nosotros hacemos un polígono de fuerzas, que significa poner una fuerza a continuación de la otra sin interesar el orden, fíjense que volveríamos a la misma situación: P1, P2, P3, P4 y P5. Ahora bien, si yo no la tuviera esta, yo tendría a esta resultante. Y la pregunta es, ¿a dónde la pongo a esa resultante? ¿Por qué? Porque antes, cuando yo tenía un sistema de fuerzas concurrente, yo podía decir el efecto que producen todas las fuerzas en el punto A
es el mismo efecto que produce una sola fuerza que me reemplaza a todas aplicada en el punto A. Entonces yo ya conocía dónde se aplicaba la resultante. En cambio aquí, yo no puedo decir por dónde va. Yo sé que mi resultante es esa, pero no sé si está aquí, 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 no sé. Entonces, para que ustedes la ubiquen, habían visto que era necesario hacer uso de lo que se llamaba el polígono funicular, es decir, trazar los rayos. No sé si han hecho la demostración, alguno contésteme, de qué significan los rayos y por qué juntábamos el primero con el último rayo. ¿Han visto esa demostración? ¿La puede hacer, profe? Bueno, a ver. ¿Hasta aquí me van entendiendo cuál es la diferencia entre uno y el otro? Sí, sí. Sí. Bueno, el polígono funicular significa que ustedes van a tomar un punto cualquiera del plano y van a trazar, por ejemplo, le vamos a llamar O, que es el polo, y vamos a trazar recta, desde el origen de la primera al extremo de la última, todas. Y la vamos a numerar en orden creciente según va generándose el polígono de fuerza. Entonces, ¿cuál es el significado de estos rayos? Significa, ustedes han visto que una fuerza puede descomponerse en dos direcciones cualquiera. O sea, yo puedo reemplazar a una fuerza por dos direcciones cualquiera. Si yo reemplazara a la fuerza P1 por lo que es el rayo 1 y lo que es el rayo 2, el rayo 1 debería tener este sentido y el rayo 2 tener este otro sentido. ¿Y a dónde van a estar unidos? En la recta de acción de P1. También por ahí están diciendo, no le entiendo nada a la profesora, pero si no han tenido clase y no la han leído, digamos, la teoría de cómo se encuentra una resultante, capaz que les complique, sea más complicado de entender. Pero bueno, ¿cómo se encuentran los resultantes? Se trazan paralelas a los rayos siguiendo un orden. Como la P1 está entre el rayo 1 y el rayo 2, nosotros vamos a trazar una paralela al rayo 1 por cualquier punto, paralela está, hasta interceptar a P1 y de ahí vamos a continuar con P2. ¿Por qué? Porque la P1 está entre el rayo 1 y el rayo 2. Por lo tanto, el rayo 1 y el rayo 2 se tienen que interceptar en la recta de acción de P1. El rayo 2 y el rayo 3 están entre P2. Por lo tanto, a continuación, si no me alcanza la fuerza en la escala, proyecto yo su recta de acción para poder trazar la paralela al rayo 3. Continúo hasta la P3 y ahí tengo el rayo 4. El rayo 4 hasta interceptar al último, que es esto. Y ahí voy a tener el rayo 5. Ahora bien, fíjense, esta que era la resultante, ¿entre qué rayos está? Entre el 1 y el 5. Con ese criterio, donde se corte el 1 y el 5, por ahí debería pasar la resultante. ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí se entiende, pero profe, no se ve casi No se ve nada.
Ajá, Sí, a ver, profe, no se ve casi nada. les voy a compartir una pantalla del apunte. Lo voy a buscar. A ver si ahí lo puedo ver. A ver. El color del fibrón también es, profe, el azul marca mejor. Bueno, si todo eso ustedes vayan diciéndome. ¿Hay alguna forma de que se pueda acercar la cámara para la pizarra? Si están con el cel, pueden agrandar la imagen, digamos. Hacer tipo zoom. Sí, pero la misma no Sí, se pero ve tan igual se nítido. ve muy poquito. Ya lo vamos a ver mejor. Bueno, miren, les voy a compartir la pantalla. A ver. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. este es el polígono funicular, que es una construcción que sí o sí nosotros la necesitamos hacer para determinar la resultante de un sistema de fuerzas no concurrente. Lo que veíamos aquí, por ejemplo, esta es la fuerza P1, la fuerza P2 y la fuerza P3. Nosotros vamos a poner una fuerza a continuación de la otra. Aquí está el ejercicio. Esta es la P1, la P2 y la P3. Entonces venimos aquí y en escala de fuerza ponemos la P1, a continuación la P2 y a continuación la P3. Tomamos un punto del plano cualquiera que le llamamos polo y a partir de ahí trazamos los rayos. El número de rayos siempre es uno más que el número de fuerzas que yo tenga. Recuerden eso. Si tengo 3 fuerzas, como en este caso, van a ser 4 los rayos. Entonces, vamos a trazar una paralela al rayo 1 por acá, por P1, hasta intersectar a la P1. A continuación de esa intersección, una paralela a la P2. ¿Hasta dónde? Hasta P2, porque fíjense que aquí en el polígono de fuerza en el que está a la derecha, P2 está entre el rayo 2 y el 3. Quiere decir que en la recta de acción de P2, ahí tienen que llegar el 2 y el 3. Continúo hasta la fuerza P3 y veo que la fuerza P3 está entre el rayo 3 y el rayo 4. Por lo tanto, sobre su recta de acción se tienen que interceptar el 3 y el 4. Entonces, si en cada fuerza se intersectan los rayos entre los que está comprendida esa fuerza, haciendo como la película para atrás, digo, bueno, entonces la resultante, que es esta, tendría que estar en la intersección del rayo 1 y del rayo 4. Entonces, prolongo en el sistema de fuerza el rayo 1, prolongo el rayo 4 y por ese punto pasa la resultante. ¿Está entendido? Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí. Sí, profe. Bien. Ustedes avísenme si no entienden para que yo vea alguna otra forma de explicarles si no lo entienden. Entonces, ¿cuáles son las propiedades del polígono funicular? Porque por lo que veo la mayoría no ha leído. La primera propiedad es que si yo deformo el polígono funicular, miren la diferencia de lo que es polígono de fuerza de polígono funicular. El polígono de fuerza es este que está aquí a la derecha. Poli quiere decir mucho y gono, lado. Y si hablo de fuerza, quiere decir que los lados son vectores fuerza. Entonces, este que está aquí a la derecha, este es el polígono de fuerza. ¿Sí? En cambio, aquí a la izquierda, rayo 1, 2, 3, 4, ese es el polígono funicular. Entonces, si yo deformo este polígono funicular de ese mismo sistema de fuerza, variando ¿qué cosa? Variando o bien la posición del polo, quiere decir que puedo tomar un polo por acá y tener otro rayo 1, 2, 3, 4, o bien variando el punto de arranque del rayo 1, que quiere decir que si yo en lugar de pasarlo por acá, por ejemplo, lo puedo haber pasado un poco más arriba. El lugar geométrico
de los puntos de intersección de los lados extremos es una recta que coincide con la recta de acción de la resultante. A ver, les voy a la pizarra a ver si eso me siguen allá. Significa que este mismo polígono, este rayo 1, yo podría pasarlo, por ejemplo, por acá. Ay, me han dicho que este no se ve. Podría pasarlo por acá, supongamos, a continuación el 2, a continuación el 3, a continuación el 4 y a continuación el 5. Lo mismo, la prolongación de este con este va a ser un punto de la resultante. Eso significa que si yo cambio el punto de arranque o busco otro polo, siempre los lados extremos se van a cortar en un punto que coincide con la recta de acción de la resultante. ¿Está entendido eso? Sí, profe. Profe, una pregunta, ¿y la longitud de los resultantes van a ser las mismas, digamos, en lo que es en el polígono de fuerzas que en el polígono funicular? No, o sea, donde va a escala las fuerzas es en este, en el de la derecha. Bien. Porque ese es el polígono de fuerza, ¿sí? En cambio, en este otro, ven cómo yo he cambiado el polo. Ven que yo tenía primero los rayos de las líneas llenas con un polo O y tengo este rayo. ¿Me están siguiendo en el dibujo? Sí, profe, sí. Bien. Sí, profe. Yo prolongo el rayo 1 con el rayo 4 y tengo aquí un punto. Si yo cambio el polo, yo lo que he hecho en la pizarra es cambiarle el punto de arranque. Pero si yo cambio el polo poniéndole este O', o sea que voy a tener unos rayos totalmente diferentes. Fíjense que lo mismo al prolongar el rayo 1 y el 4', lo mismo es un punto de arranque por donde pasa la resultante. Esa sería la propiedad 1 de los polígonos funiculares. ¿Cuál es la segunda propiedad? Homólogo quiere decir de igual nombre, ¿sí? Entonces, los lados homólogos de dos polígonos funiculares distintos, acuérdense que los lados de un polígono funicular son los rayos que están puestos en el dibujo de la izquierda. Entonces, los que tienen el mismo nombre, o sea, el 1 con el 1', con el 1 segunda, el 2 con el 2 segunda y el 2', ¿sí? Se van a cortar en un punto que cuando los una va a formar esta línea de punto que se llama eje polar. Y esa línea no es más que una paralela a la línea que me une los polos de los distintos polígonos funiculares. No sé si está claro o quieren que les explique de otra manera. Sí, profe, ¿podría explicar otra vez? Miren, yo tomo aquí a la derecha el polo O1 y voy a trazar los rayos. A ver, quiero ver si se puede hacer más grande el dibujo, inclusive aquí, que no sé cómo. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Si ustedes ven aquí, el polo 1 es este, tengo estos rayos de color como marroncito. Vengo aquí a la izquierda y lo trazo. Rayo 1, rayo 2, rayo 3 hasta cortar la B3 y rayo 4. Ahora voy a tomar el polo O2 y voy a trazar los 1', 2', 3', 4'. Vengo a la izquierda y trazo 1', 2', 3', 4'. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a prolongar el 1 y voy a prolongar el 1'. Y se me van a cortar aquí en el punto M. Voy a prolongar el 2 y el 2'. Y se me cortan aquí.
prolongo el 3 y el 3' y se cortan aquí. Y si prolongo el 4 y el 4', se cortan aquí. Si yo uno este punto con este punto, con este punto y con este punto, tengo esta línea punteada azul, que le vamos a llamar eje polar, que no es nada más ni nada menos que una paralela a la recta que está aquí en el dibujo de la derecha, que me une el punto O1 y O2. ¿Está entendido? Sí, profe. Sí, que Entonces, Sí, profe. ¿qué le dice? Que los lados homólogos, o sea, del mismo nombre, de dos polígonos funiculares distintos, pero de un mismo sistema de fuerza, yo la fuerza no he cambiado, se cortan en puntos de una recta denominada eje polar, que es paralela a la recta determinada por los polos de esos polígonos funiculares. Y la tercera propiedad me dice que el lugar geométrico de los infinitos polos, de los infinitos polígonos funiculares que pasan por dos puntos, es una recta que pasando por el polo de uno de ellos es paralela a la recta que pasa por los dos puntos. ¿Qué significa esto? Voy a bajarlo un poquito aquí, como para que veamos, ahí está. Sigo con el mismo polígono de fuerza, la P1, la P2, la P3. Vengo al polígono a la derecha, el polígono de fuerza aquí, P1, P2, P3, polo O1, y trazo rayo 1, rayo 2, rayo 3, rayo 4. Y me piden que el rayo 1 pase por este punto A y que el último rayo pase por el punto B. Entonces, como al rayo 1 yo lo puedo pasar por cualquier lado, voy a elegir que ya pase por el punto A, de manera de cumplir ya con la primera condición. Entonces, lo hago pasar por el punto A hasta la fuerza P1, a continuación el rayo 2 hasta la fuerza P2, a continuación el rayo 3 hasta la P3, y luego el rayo 4, ¿sí? Si el rayo 4 pasa por B, la recta, esta que me une A con B, la paso por el primer polo, aquí, y una paralela a esa me va a decir que cualquier punto que yo tome de esta recta punteada como polo, cualquier punto, se me podría ocurrir aquí tomar un punto y trazar un rayo 1 y un rayo 4. Me está diciendo que siempre el rayo 1 va a pasar por A y el rayo 4 va a pasar por B. Eso me está diciendo. O sea que el lugar geométrico es este, el lugar geométrico de los infinitos polos, de los infinitos polígonos funiculares, ya teniendo uno que cumple con la condición de que pasa por dos puntos, está en una recta paralela a la recta que me une esos dos puntos y que pasa por el polo del que ya cumplía con la condición. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ustedes creo que Sí, profe. ustedes en la guía tienen un ejercicio que es un polígono funicular que pasa por 3 puntos. Para poder hacer el polígono funicular que pasa por 3 puntos, ustedes van a tener que hacer 2 veces el funicular que pasa por 2 puntos, porque no existe un método así que de una pase por 3 puntos. No, pasan por 2 puntos. Entonces, supongamos que tengan que pasar por A, por B y por C. Vamos a hacer primero un método de manera que pase por A y por B. Y después vamos a hacer otro que pase por B y por C, o bien por A y por C. La intersección de eso me va a dar el conjunto del método que pasa por los 3 puntos. ¿Está?
Sí, profe. Bueno, Sí, profe. hay dos métodos para poder hacer el polígono funicular que pasa por dos puntos. Está el método del eje polar y está el método de la resultante parcial. El método del eje polar, por ahí capaz que resulte más fácil, pero el otro es más conceptual. ¿Qué significa? Que si yo tengo un sistema de fuerza, supongamos que tengo P1, P2, P3, y tengo el punto A, por donde quiero que pase el rayo 1, y un punto B, por donde quiero que pase el rayo 4. Bueno, como yo aquí en el plano tengo infinitas posibilidades, voy a tomar un punto. Sería muchísima casualidad y jugaría la lotería si justo ese punto hace que el rayo 1 pase por ahí y el B pase por el 4. Lo más probable es que no se cumpla. Entonces, hago un primer polo con el punto O y trazo el rayo 1, rayo 2, rayo 3, rayo 4. Pego a la izquierda y trazo el rayo 1 haciéndolo cumplir, que ya pase por el punto A. El rayo 2, a continuación hasta P2, el rayo 3 hasta P3 y el rayo 4. Ahora bien, si yo hago uso de la propiedad que acabamos de ver, donde dice el eje polar es la recta que une a los dos polígonos funiculares de los dos polos que pasan por los puntos, entonces lo que vamos a hacer es tomar al rayo 1 como eje polar. ¿Qué significa? Que el rayo 1 va a estar coincidiendo con el 1'. Pero además hemos visto, y vuelvo para atrás para que vean, uy, me he ido muy atrás. Fíjense aquí, ¿quién era el eje polar aquí? Donde se unen los rayos que tienen el mismo número. Recuerden que aquí yo uní el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. Bueno, eso es lo que vamos a hacer aquí ahora. Donde se unen los dos orígenes, ¿qué no sería, Inge? ¿Cómo? Donde se unen los dos orígenes, o algo así, por decirlo. O sea, el 0 y el 0'. Haciendo una paralela sería el eje polar. Claro. Entonces, este que está aquí como eje polar, si yo lo paso por acá por el punto O y paso una paralela, quiere decir que el rayo 1 va a estar coincidiendo con el 1'. ¿Me siguen o se han perdido? Sí, profe. Entonces, si este es mi eje polar, yo voy a tomar un punto de esa recta, por ejemplo el O', y voy a trazar un nuevo polígono. ¿Pero cómo? Fíjense. Yo sé que el rayo 2 en esta recta, si yo prolongo el 2, se van a cortar aquí. Si yo prolongo el rayo 3 original, que es y lo prolongo, sé que todos los rayos 3 se van a cortar en la letra T. Y si prolongo este 4, sé que todos los 4 se van a cortar en el punto K. Entonces, si todos los 4 se van a cortar en el punto K, pero yo quiero que mi punto 4 pase por B, no tengo más que unir K con B y ese va a ser el rayo 4 del nuevo polígono que cumple con la condición. Entonces traigo una paralela a ese 4' aquí y en la intersección con el 1' que me coincidía con el 1, tengo el O'. Entonces, si yo ahora trazo el 2' y el 3' para completar el polígono, veo que cumple con la condición de pasar por los dos puntos. ¿Algo no les ha quedado claro?
Es decir, profe, que extendemos las direcciones de cada rayo hasta que corte nuestro eje polar. Y de ahí vamos obteniendo los sucesivos puntos. Sí, a ver, voy a hacer en la pizarra lo mismo que les tengo ahí en la pantalla. A ver si así, yendo paso por paso, lo vemos mejor. Supongamos que este es el punto A y este es el punto B. Como tengo tres fuerzas, yo voy a hacer aquí el polígono de fuerza. Y voy a trazar un punto cualquiera O, y este va a ser mi rayo 1, 2, 3 y 4. A este rayo 1 ya lo voy a obligar a pasar por el punto A. O sea, a este ya lo obligo a pasar por acá. Con lo cual ya cumplo la primera condición. Luego trazo el 2 hasta la fuerza P2, el 3 hasta la fuerza P3 y el 4 así, es este. Entonces, voy a tomar a este como eje polar. Profe, ¿lo puede hacer con azul? Azul, vamos a ver. Este azul se ve menos, me parece, ¿ven? ¿Ahí? Ahí sí se ve, profe, perfecto. Bueno, entonces, trazo una paralela a este por acá. ¿Quién va a ser? Y va a ser el mismo rayo. Este es el eje polar. ¿Estamos? Ahora, si este rayo 2 se corta aquí, todos los rayos 2 se van a cortar ahí. Los 3 se van a cortar aquí. Y los 4 se van a cortar aquí. Vamos a poner aquí para que ustedes vean. ¿Sí? Entonces, yo quiero que el rayo 4 de ese polígono que estoy buscando pase por B. Pero como sé que también tiene que pasar por acá, entonces uno este punto con B y este va a ser el rayo 4'. Ahora sí. ¿Lo ven? Sí. Como los rayos 4 salen del extremo de la B3, ese 4' va a salir de aquí, para este punto. Y este va a ser mi 4'. Bueno, no es muy paralela, pero al fin. Entonces, este, como este es mi polo, O', este va a ser el 1', por lo tanto coinciden. Este va a ser el 2', este el 3' y este el 4'. Si yo ahora lo trazo, hago rayo 1, rayo 2', 3', y este 4' me debería pasar por ahí. ¿Entienden? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este método ustedes lo tienen que aplicar 2 veces para poder hacer el polígono funicular que pasa por 3 puntos. Eligiendo primero un polígono que pase por ahí. Bueno, perdón, me faltaba algo muy importante. Como este es el polo del polígono que cumple que el rayo 1 pasa por A
y que el rayo 4 pasa por B, los infinitos polos que también van a cumplir con esa condición están en una paralela a con B que pasa por este que ya cumple con la condición. Quiere decir que si yo tomara, por ejemplo, aquí un polo o segunda y tomo como rayo 1, rayo 2, rayo 3, rayo 4, este también pasaría el 1 por A y el 4 por B. Y así hay infinitas soluciones para eso. ¿Está? Vamos a compartir pantalla. Aquí está todo explicadito como receta de cocina, lo que yo le acabo de decir. Este es otro método que ahora vamos a ver. Y cuando vienen aquí a polígono funicular por 3 puntos, ustedes tienen que aplicar 2 veces lo que yo les acabo de enseñar. ¿Ven? Van a hacer uno que pase por A y por C. Entonces, cuando encuentren ese polígono que pasa por A y por C, ustedes van a trazar la paralela a B. Vamos aquí. A ver, voy a bajar la escala para ver si entra todo. Ahí está. Tenemos rayo 1, fuerza P1, P2, P3, P4. Quiere decir que vamos a tener 5 rayos. Venimos abajo en la escala de fuerza y planteamos el polígono de fuerza. P1, P2, P3 y P4. Trazamos con centro en O un primer polígono funicular. Rayo 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos arriba y hacemos que el rayo 1, lo obligamos que el rayo 1 pase por A. Pasa por A hasta la fuerza P1. De ahí rayo 2, rayo 3, rayo 4, rayo 5. Voy a elegir el rayo 1, que era este, como eje polar. ¿Qué significa? Que todos los 2 se van a cortar aquí, que todos los 3 se van a cortar aquí, porque si yo proyecto el 3 se corta ahí, si proyecto el 4 se cortan aquí, y si proyecto el 5 se cortan aquí. Como a mí me están pidiendo que el rayo 1 pase por A, el 3 pase por B y el 5 pase por C, entonces lo primero que voy a hacer es hacer un polígono donde el rayo 1 pase por A y el 3 pase por B. Y hago lo que acabábamos de hacer. Si yo sé que el rayo 3 original, que es este, lo prolongo hasta el eje polar y se corta aquí, quiere decir que todos los rayos 3 tienen que llegar a ese punto. Y como quiero que pase por B, trazo esta línea que tiene raya punto. ¿Estamos? Traigo una paralela a esa por el extremo de la P2, que es de donde salen los rayos 3, y trazo este que va para abajo, 3', hasta que corto aquí al rayo 1, que es mi eje polar. Entonces consigo el O'. ¿Qué significa? Que este O' es el polo del polígono funicular que cumple con la condición que el rayo 1 pasa por A y el 3' pasa por B. Como este es 1 que cumple la condición, los infinitos polos de los infinitos polígonos funiculares que van a cumplir con esa condición están en una paralela a AB que pasan por O'. Entonces yo trazo esta paralela a AB. De idéntica manera, como el rayo 5 original, si yo lo prolongo, se corta aquí en el punto T, y quiero que el rayo 5 pase por C, entonces sé que todos los rayos 5 tienen que pasar por T, 1, T con C, y este consigo el rayo 5 segunda. Vengo aquí abajo, de donde salen los rayos 5, lo trazo hasta interceptar al eje polar.
consigo el polo O segunda. ¿Qué significa este polo? Que es el polo de un polígono donde el rayo 1 pasa por A y el rayo 5 pasa por C. Los infinitos polos de los infinitos polígonos funiculares que cumplen con esa condición están en una recta paralela a AC que pasa por el polo O segunda. Entonces, si en esta recta AC están todos los polos de los infinitos polígonos que cumplen que el 1 pasa por A y el 5 por C, y por esta otra recta están todos los que cumplen que pasan por el 1 por A y el 3 por B, en la intersección de esas dos rectas está el único polo del único polígono que cumple con las tres condiciones en forma simultánea. Y a ese lo trazo fuerte, que sería el 1 tercero, 2 tercero, 3 tercero, 4 tercero y 5 tercero. Y vengo y lo paso aquí arriba, ¿ven? Entonces, de esa manera consiguen el polígono funicular que pasa por los 3 puntos. ¿Está entendido? Sí, profe. Sí, profe. Ahora que han visto esto, vamos a volver a equilibrio de fuerza. A ver si así me entienden ahora. ¿Qué me dice cuando yo tengo un sistema de fuerzas? Si yo tengo una P1, P2, P3. Ya hemos visto que si existe un segmento entre el origen de la primera y el extremo de la última, es porque me está admitiendo una resultante. Por lo tanto, el sistema no está en equilibrio. Entonces, ¿cuál es la condición gráfica para que un sistema de fuerza esté en equilibrio? Que el polígono de fuerza sea cerrado. ¿Está? En el caso de fuerzas concurrentes, es suficiente con eso. Es suficiente con que yo diga que el polígono de fuerza es cerrado. ¿Por qué? Porque sé que no hay resultante. Quiero ver aquí. En cambio, entonces, las condiciones gráficas de equilibrio es polígono de fuerza cerrado. Eso sería suficiente para una fuerza, un sistema de fuerza concurrente. Pero para el no concurrente, además, polígono funicular cerrado. O sea que son dos las condiciones. ¿Por qué? Fíjense, yo tengo aquí una fuerza P y una fuerza menos P. ¿Qué tipo de sistema de fuerza es? ¿Concurrente o no concurrente? No concurrente. Es no concurrente. Algunos te dicen sí, es concurrente en un punto impropio. Pero nosotros lo vamos a tomar como no concurrente. ¿Por qué? Porque para poder ubicar a la resultante de un sistema, sí o sí necesitamos el polígono funicular. Ahora bien, ¿cuánto vale la resultante de este sistema de fuerza? Cero. Bien, porque yo tendría que poner a partir de un punto una fuerza y a continuación la otra, y resulta que vuelvo al mismo lugar. Por lo tanto, no tengo un segmento para decir tengo resultante. Ahora,
¿Ustedes creen que esto está en equilibrio? No. ¿Por qué? Es un par de fuerzas, ¿no genera un giro? Exactamente, es un par de fuerzas, gira. Entonces, para que esté en equilibrio un sistema de fuerza, gráficamente necesitamos que se cumplan estas dos condiciones. Y analíticamente, por eso les hacía esto, es, si yo hago una sumatoria de fuerzas horizontales y me da 0, yo aquí tengo una fuerza P1, una P2, una P3, una P4, y estos son mis ejes, X y Y. Y resulta que si yo hago la sumatoria de las componentes horizontales de cada una, me da 0. ¿Qué puedo deducir de eso? Si las componentes horizontales me dan 0, puedo deducir 3 cosas. Que no hay resultante, o sea que la resultante es 0, o que sí hay resultante, pero resulta que mi resultante, por ejemplo, está aquí. Entonces, que sí existe, entonces la resultante es perpendicular al eje X. Por eso no estoy teniendo componentes. Sí existen. O bien, pasamos lo que hemos hecho recién, de que yo tengo esto. Y si yo hago sumatoria de fuerzas horizontales, esto me va a dar 0. Sin embargo, sí puedo decir que tengo resultante 0, pero ¿qué pasa? Me está diciendo que existe un par. Entonces yo con esto solo no puedo deducir, porque esto me está diciendo, mira, puede que realmente no haya resultante, puede que haya, pero que si hay, es perpendicular, por eso no la estás detectando. O bien, no hay resultante, pero hay un par en momento. Entonces vamos a tomar otra sumatoria de fuerzas, una vertical, y me da 0. Y bueno, si yo tomara esta en forma aislada, pasaría lo mismo. La resultante es 0, o la resultante es perpendicular al eje Y, por eso no la estoy viendo, o existe un par. Ahora bien, si se cumple esta, y se cumple esta, ¿qué ocurre? Que no puede existir de forma simultánea perpendicular al eje y perpendicular al Y. O sea que, si se cumplen estas dos condiciones, yo ya voy descartando esto. Y para descartar el par, voy a tomar la sumatoria del momento en un punto cualquiera, A, y si esto me da 0, es porque efectivamente la resultante es 0. ¿Está entendido? ¿Puedes repetir la última, profe? Ajá, profe. Este es un punto cualquiera. Por ejemplo, puede ser aquí. Y tomo sumatoria de momento con respecto a, ¿de quién? De esta fuerza con respecto a este punto, de esta fuerza respecto a este punto, de esta fuerza respecto a este punto y de esta fuerza respecto a este punto. Si todo eso me da 0, quiere decir que no hay par, porque el par es constante en el plano. No importa dónde tome el punto, si existe un par, me va haciendo un número. Entonces, si me ha dado 0, porque no hay par. Entonces, de estas dos posibilidades que yo tenía, al tomar esta, se me va esta. La única posibilidad que me queda es que la resultante sea 0. ¿Está? Sí, profe. ¿Ustedes han visto la demostración del momento del par constante en el plano? No, profe. Miren, supongamos que tenemos dos fuerzas. Vamos a poner que P valga 100 y que la distancia entre ellas dos sea de 1 metro.
el momento de este par tendría que valer 100, porque es fuerza por distancia entre las fuerzas, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, fíjense que tome donde lo tomen, siempre me tiene que dar 100. Yo voy a tomar aquí el momento. Esta fuerza, como pasa por ahí, no produce momento. Pero esta sí. Entonces el momento respecto a va a ser antihorario menos P por un metro. O sea, menos 100. Decanewton, kilográmetro, tonelámetro. ¿Sí? Voy diciendo que yo no quiero tomar ahí. Lo quiero tomar aquí en el punto B. Bueno, tomemos el punto B. Esta no produce momento, pero esta sí. Y también es antihorario. O sea, también vale el menos 100. Ah, qué pícara. No, vamos a tomar el otro lado. Bueno, tomemos un punto C aquí, que de aquí hasta aquí es a 2 metros. Entonces yo digo, esta primera fuerza va a girar antihorario 100 por 3. ¿Estamos? Pero esta va a girar en sentido horario respecto al punto C de 100 por 2. 300, 200 me da menos 100. ¿Qué significa? Que si yo hago una sumatoria de fuerza en cualquier punto, nunca me va a dar 0. Porque existe un par. Si me hubiera dado 0, es porque no hay par. Entonces, si aquí me está dando 0, es porque par no hay. Si no, me hubiera dado un número constante, porque no importa dónde lo tome, si hay par, me va a dar un número. ¿Está entendido? Sí, profe. Bueno, ¿cuál es el otro grupo de estas condiciones? Si yo tomo, puede ser una de proyecciones y 2 de momento. La de proyecciones puede ser o vertical o horizontal, usted elige. Pero supongamos que tengo esta. Entonces, si me da 0, volvemos a lo mismo. Resulta que, voy a bajar un poquito aquí como para que se vea. Estamos diciendo que si yo tomo respecto de este eje, si existiera resultante, esta sería perpendicular al eje. Y si no, capaz que me está dando 0 porque hay un momento. Entonces vamos a aplicar la sumatoria de momentos respecto de un punto A, en cualquier lugar. Por ejemplo, que este sea el A. Y me da 0. ¿Qué puede ocurrir? Par no hay. Lo descarto al par. Porque si hubiera par, nunca me hubiera dado 0, me hubiera dado un número. Entonces pueden plantearse dos situaciones. O la resultante 0, o la resultante que es perpendicular al eje X, justo está pasando por ahí. O sea, justo está aquí la resultante. Es perpendicular al eje al eje X y pasa por A. ¿Está entendido? Entonces, voy a tomar otro punto, un punto B, donde no tiene que estar formando una perpendicular al eje X y pasar por A. No puede estar en ningún punto de esta recta. ¿Por qué? Porque si no voy a estar cometiendo el mismo error. Entonces, vamos a suponer, si este fuera B, si la resultante fuera esta, yo ahora aquí tendría una distancia. Si el momento es el producto de una fuerza por una distancia, y eso me da 0, o sea, si el momento es P por D y esto es 0, o la fuerza es 0, o la distancia es 0. Pero como yo ahora tengo distancia, deduzco que la fuerza es la que es 0. Entonces, de esta manera, tomo una de proyección y 2 de momento, con la condición que el punto A y el punto B
no formen una recta perpendicular al punto, al eje Y. Esto le encanta al ingeniero Pianzola tomar en los exámenes finales. Condiciones analíticas de equilibrio. Por tanto, desde ya les digo, véanlo porque eso les encanta tomar. Y la tercera es tomar 3 ecuaciones de momento. Entonces, vamos a tomar un punto A. Y me dice, sumatoria de momento en A igual a 0. El par descartado no existe. O la resultante es 0 o la resultante pasa por A. No sé en qué dirección, pero pasa por A. Puede pasar así, puede pasar así, puede pasar así. Justo pasa por A, por lo tanto no tengo distancia. Tomo otro punto en B y me da 0. Vamos a poner que B sea aquí. ¿Qué puede ocurrir? Que la resultante sea 0 o que la resultante pasa por B. He tenido tanta mala suerte que justo la resultante había estado aquí. Entonces voy a tomar un tercer punto, un C. ¿A dónde no tiene que estar ese punto C? En la dirección de la fuerza, de la resultante. No tiene que estar alineado con A y con B, porque si no puede cometer el mismo error. Tomo en cualquier lado, por ejemplo aquí. ¿Por qué? Porque si existiera, ahora sí tengo distancia. Y si me da 0, como la distancia es distinta de 0, deduzco que la resultante es 0. Entonces, si yo tomo un punto C y me da 0, deduzco que la resultante es 0, siempre y cuando A, B y C no estén en la misma línea. ¿Está? Sí, pero... Bueno, estas serían las condiciones analíticas de equilibrio. ¿Cuáles son las condiciones gráficas? Polígono de fuerza cerrado, que hemos dicho, si está cerrado no hay resultante, pero además el polígono funicular tiene que ser cerrado. Y ese es el último ejercicio que ustedes tienen de la guía, el de la cajita. Por ejemplo, si tenemos un par de fuerzas y hacemos aquí un polígono, el rayo 1 van a ser, digamos, en el origen de este. Este sería mi 1, este sería el 2 y el 3 vuelve a coincidir con este. Recuerden que siempre tenemos un rayo más que el número de fuerza. Entonces, vengo con una paralela a esta, luego con el rayo 2, y luego con el 3 que es paralela a esta. Si ustedes ven, este rayo con este nunca se van a cortar. Quiere decir que el polígono funicular está abierto. Entonces, yo podría reemplazar a esta fuerza, que sería esta de aquí para arriba, la podría reemplazar por dos componentes. Una, que sería así, la suma de este vector más este vector, que sería aquí, la saco a esta, y esta que va para arriba. La suma de esta más esta me reemplaza esta P. Y esta otra P la voy a reemplazar por este que va para allá y por este que va para abajo.
Como estas dos son colineales, quiere decir que están en la misma línea y tienen el mismo valor absoluto pero distinto sentido, estas se anulan. Y entonces he reemplazado a esta fuerza P que tenía yo aquí por otras dos diferentes que en valor de fuerza vale lo que vale este rayo por la escala de fuerza. Esa van a valer esta nueva P'. Y ahora van a tener una nueva distancia de'. Entonces, eso significa que el polígono funicular sea abierto. Es decir, que el primero y el último rayo no se corten. ¿Estamos? Ustedes, en el ejercicio de la cajita, que si mal no recuerdo, a ver, una cosita, dibujen la caja a escala, porque ese es un error que suele cometer todos los años. Le dan cualquier medida y ahí no les va a coincidir con los datos que uno les instalaba. Otro error que suelen cometer, esta altura de la caja en la que está aplicada la fuerza A. Deben tener esto, creo que eran así, y el peso de la caja. Si no es así, me corrigen. Entonces, ustedes tienen todos los datos. ¿Qué les piden? Que ustedes digan si eso está o no en equilibrio. Y si no está, ¿por qué no está? Entonces, ¿cuál va a ser la condición analítica de equilibrio? Analítica. Dos ecuaciones de proyección y una ecuación de momento. Yo no la igualo a cero, yo tengo que ver qué me da. Entonces, horizontal, tengo la fuerza A. Tengo la componente de la C horizontal, y tengo la componente de la B. Entonces, creo que a esto le llamaban alfa y beta o algo así. Entonces va a ser menos la componente C por el seno sería de alfa, más la componente C por el seno de beta. Y me fijo que me da, si me da 0, reemplazo por todos los valores porque ustedes tienen todos los datos. Si me da 0, quiere decir que no tengo componente horizontal de la resultante. Lo mismo voy a hacer con esto. ¿Qué tengo aquí? Tengo las componentes verticales y me fijo. Si me da 0, no tengo componente vertical. ¿Qué significa que no tengo componente vertical ni tengo componente horizontal? Significa que la resultante es 0. O sea, no tengo resultante, pero todavía no sé qué pasa con el momento. Recuerda que si yo no tengo resultante, puedo tener un par de fuerzas. Entonces van a tomar momento en un punto cualquiera. Por ejemplo, supongamos aquí, o aquí, pueden tomarlo como se quiere. Supongamos que aquí sea el punto R. Entonces van a empezar. P por esta distancia. Positivo. A por esta distancia. Esta no produce momento porque justo pasa por ahí. Esta componente por esta distancia, creo que era un quinto de esta longitud. Y esta otra por esta distancia. Vamos a llamarle aquí genéricamente así. Menos la C vertical
y menos la B vertical. ¿Qué pasa si me da 0? Si me da 0, bueno, digo, no, si la sumatoria de momento es 0, quiere decir que par no hay. Resultante, tampoco. Entonces, ¿cómo está el cuerpo? En equilibrio. Ustedes tienen 3 grupos. A un grupo se les va a dar los valores de manera que les salga 0, 0 y 0. Ustedes van a constatar que el cuerpo está en equilibrio porque se cumplen las 3 condiciones de equilibrio. Pero va a haber otro grupo que le va a aparecer 0, 0, y por ejemplo, aquí puede ocurrir que les den, no sé, 60. Entonces, como esto es distinto de 0, no puedo decir que el cuerpo está en equilibrio. Digo, el cuerpo no está en equilibrio porque tiene un momento actuante de 60 decañúmetros o 60 tonelómetros o no sé qué unidades de edad. ¿Está? Y el otro grupo, por ejemplo, aquí va a tener, no sé, 20 y 50. Por lo tanto, aquí la resultante va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y además va a tener un momento, porque al haber una fuerza resultante, depende de la distancia a la que tome, va a variar el momento. ¿Está entendido? Sí, profe, una consulta. Sí. Sí, ahora. Si la fuerza es X y Y, el resultante no da 0 y tenemos momento, quiere decir que hay un par. En el ejercicio. Disculpa de nuevo, vuelve como porque no te he escuchado. ¿Cómo? Que si las fuerzas, el resultante en X y en Y es 0 y hay un momento, quiere decir que hay un momento, un par. Sí. ¿Calculamos la magnitud de ese par de cada fuerza, digamos? No, el valor que te salga ahí es el valor del par. Porque acordate que el par es constante en el plano. Tome donde tomes, te va a dar el mismo valor. Claro. Listo, eso era. ¿Sí? ¿La otra pregunta? Bueno, estas serían las condiciones analíticas de equilibrio. ¿Cuáles serían las condiciones gráficas? Que el polígono de fuerza sea cerrado. ¿Qué significa? Que yo voy a tomar una escala de fuerza y voy a poner esta fuerza una a continuación de la otra. Por ejemplo, pongo A, pongo B, pongo C y B. Puede ocurrir que este polígono sea cerrado. Esto correspondería a decir en la parte analítica que la sumatoria de fuerzas horizontales y la sumatoria de fuerzas verticales es 0. Recuerden que esas dos sumatorias me daban resultante 0. Entonces, polígono de fuerza cerrado significa que la resultante es 0. Pero lo que tenemos que hacer ahora es tomar un punto cualquiera y empezar rayo 1, rayo 2, rayo 3, rayo 4 y rayo 5. O sea que el 1 coincide con el 5. Y venir aquí y hago rayo 1, el rayo 2 hasta cortar esta. El 3 hasta cortar a C.
el 4 hasta cortar la B y el 5 en adelante. Acuérdense que paralela es. Si me llega a dar esto, fíjense, están separados el rayo 1 y el 5, ¿qué digo? Que existe un momento. Si el rayo 1 es paralelo al 5, entonces tengo un momento que va a valer fuerza por distancia. ¿Quién es la fuerza? Va a ser el rayo 1 multiplicado por la escala de fuerza, esto va a ser la fuerza, y la distancia va a ser esta medida en centímetros multiplicada por la escala de longitud. ¿Está claro? Sí, bro. ¿Por qué se tiene que condecir esto? Con el que les daba 0, 0 y 60. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? 0 y 0. El polígono de fuerza es cerrado. Y el momento les daba un valor que les tiene que coincidir muy aproximado con este. Hay otros en el que le daba 0, 0 y 0. Para que esto sea 0, ¿quién tiene que ser 0 de estas dos cosas? Profe, disculpe, no se está viendo lo que está escribiendo ahí. ¿Aquí? Sí, no se ve. A ver. La distancia tendría que ser, ¿no, profe? Exactamente. Exactamente. ¿Ahí se ve? ¿Se ve ese? Sí, un poquito mejor. La fuerza, hemos dicho que es el rayo 1 por la escala de fuerza. Esta es la fuerza, esta. Y la distancia es lo que he medido en centímetros por la escala de longitud. Para que un producto, yo quiero que me dé 0 esto, o la fuerza es 0, o la distancia es 0. Como yo aquí tengo la fuerza, que es mi rayo 1 o el rayo 5, la que tiene que ser 0 es esta distancia. Para que eso sea así, entonces cuando yo trace todo esto, obviamente que yo lo voy a forzar un poquito a que me lo den. Ahí ven, este es el rayo 1 y este es el 5, en la misma línea. Cuando estén en la misma línea, no tengo distancia. Eso significa cuando el primero y último rayo coinciden, cuando son colineales, es cuando el polígono funicular es cerrado. Entonces, ahí con eso, ustedes, todo esto que acabamos de ver, es todo esto que les estoy compartiendo pantalla, todo esto es lo que acabamos de ver. Y ahí inclusive hay un ejemplo en el que pueden, si dudan, volverlo a ver. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, mañana seguramente van a iniciar la guía cuando eligieron Prado. Cualquier duda que tengan durante la semana, nos podemos poner por el grupo y bueno, hacemos una clase así, aunque sea de 10 minutos, 15, como para que se saquen la mayoría de las dudas. Siempre por la tarde, ¿no? Perfecto, dije. Bien, Bueno, profe. Profe, para la próxima clase, ¿cree que pueda solucionar el tema de acercar un poquito más al pizarrón para que podamos ver mejor? Porque se entiende más cuando usted explica en el pizarrón. Y por ahí es difícil ver. Ya voy a ver cómo puedo hacer porque yo estoy en una PC de escritorio y el pizarrón está como a 2 metros. Pero bueno, ya voy a ver cómo puedo hacer. ¿Sabe qué pasa, profe? Capaz que la iluminación es lo que nos dificulta también. A ver, O sea, al ser muy iluminada, capaz que... A ver. Ahí.
No, profe. No. Ay, yo pensaba que saltaba con el pizarrón, por eso. Ahí puede enfocar al pizarrón, a ver, profe. Lo que pasa es que las luces son del techo. Ah, claro. No tengo una luz que me enfoque al pizarrón. Tendría que buscar algún velador, algo. Profe. Un ayudante, profe. ¿Que no? O acercar el pizarrón de alguna forma. Tampoco, porque está en unos tarugos la pared. Es en la que estudia mi hijo. Profe, si no, puede grabar con el celular y, bueno, explicar con su PC de escritorio y todo lo demás. Algunos profesores de física hacen así, por ejemplo. A ver, pará. O sea que si yo me uniera al grupo del Google Meet para... Claro. Usted de ahí puede grabar y compartir la pantalla. Entonces nosotros vemos el pizarrón y le escuchamos si quiere por el micrófono, la computadora o por el mismo celular también lo podremos escuchar inclusive. Ajá. Sería otro vía. A ver, vamos a probar. Bueno, pues. Yo le paso el link. Aquí. Vamos a ver. Aguánteme un poquito, quiero ver si este celular, haciendo como dicen ustedes. Tiene que apagar el micrófono de Apague el la micrófono. computadora o el teléfono. El micrófono de aquí. Ahí. Ahí está, ahora sí, profe. Claro. Ajá. Bueno, para ver. Yo tengo que compartir pantalla. No, claro. Espera. Entonces ahí nosotros vemos el celular. Ahí se ve de 10, profe. Vemos todo. Claro. Ahí se ve perfecto. Sí, profe, ahí se ve bien, profe. Puede agarrar unos libros y poner, profe, ahí para apoyar el celular. Y algo así con el examen final o cosas así. Nada más que aquí hay un ruido, así que lo voy a silenciar. Lo que sí tendría que silenciar la de la computadora. Ajá. Porque si no interfiere con el celular. Y que nosotros la escuchemos por el celular, no por la de la computadora. A ver. Claro. Hay un ruido bárbaro. A ver ahí. Claro, es que usted no puede tener dos micrófonos prendidos, profe, de una misma habitación porque va a haber esa interferencia. Sí. El de la En cambio, a computadora. él le escuchamos bien y le vemos bien. Y tendría que ser del celular, entonces. Ahí se ve Yo bien, diría que profe. sí, profe, no sé qué opinan los compañeros. A ver, probar para la próxima. Tiene que bajarle el volumen a la computadora y activar el del celular. Ahí se ve bien, profe. Sí, de 10 se ve, profe. Claro, Sí, profe, profe, ahí se ve Hasta bien. color había usado, yo decía negro, estaba todo. ¿Ahí sí se ve? Sí, Sí, profe, profe, ahí perfecto. se ve bien, perfecto. Bueno, entonces la próxima vamos a hacer así. Bueno, profe, muchas gracias Y por... voy a compartir pantalla desde aquí. ¿Listo? Bueno, Dale, profe, nos vemos. Buenísimo, profe, gracias. bueno, nos vemos, chicos. Chao. Gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias.